Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente aquí reunidos, hermanos, en armonía, aquí en para prestos para oír el mensaje de nuestro Dios. Como sabemos, hoy es doctrina bíblica. Es para que podamos estudiar la preciosa palabra de Dios que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Así es que, bueno, primeramente vamos a poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos han abierto amablemente las puertas de su hogar aquí a Ministerio Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Sean ustedes bienvenidos y vamos a, ahí tú que estás en casa, dejar todo en manos de Dios, dedicar este tiempo solamente a nuestro Dios. Y vamos a comenzar. Trae tu Biblia, trae tu papel para apuntar, un cuaderno, y si tienes el manual a la mano también, por favor, el manual de la doctrina bíblica básica. Vamos a empezar por darle gracias a nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido, primeramente por la salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo y que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a ti e irte conociendo cada día más. Padre, en este momento te damos muchas gracias también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez y que le has dado una recuperación asombrosa después de su operación. Muchas gracias, Padre, y te rogamos para que lo sigas bendiciendo, llenando de tu gracia y de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, asimismo te damos gracias por nuestra amada Pastora Leti, Señor, para que la sigas fortaleciendo. Y te damos gracias por la bendición tan grande que han sido ellos para nuestras vidas y para nuestro ministerio pastoral. Muchas gracias, Señor. Y te pedimos también en este momento que venga la llenura de tu Santo Espíritu, que esta palabra vaya acompañada, Señor, de revelación, que sea palabra rema, de manera que podamos entender lo que estudiamos, para que así lo podamos poner por obra y nuestras conductas puedan ser cambiadas, nuestro carácter a un carácter conforme al carácter de Cristo, un corazón como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te rogamos, Señor, venga tu Santo Espíritu y nos des la llenura de tu Espíritu. Que nos des la llenura de tu Espíritu, Señor, y nos fortalezcas. También, Señor, y como dice aquí en tu palabra, que echemos toda nuestra ansiedad sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así en este momento, toda tribulación, todo pensamiento que esté causando angustia, desesperación, sabemos, Señor, que tú tienes el conocimiento de esto y que nos darás la salida y que en ti podemos confiar. Por eso echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y que podamos poner toda nuestra atención en tu palabra para irte conociendo cada día más, aguardando, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Pues vamos a comenzar. Esta es la clase 8 de la oración. Me voy a ir un poquito más rápido, voy a hacer un resumen más breve para ver que vayamos avanzando un poco. La lección pues no es exhaustiva, es apenas como un pincelazo, pero es muy grande, extensa, y no la marcamos en una hora de clase, pero rogándole al Señor que nos venga esa revelación, que le queremos conocer cada día más, como ya le pedimos en la oración. Y bueno, aquí como vemos,
Nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar este tema, seguir estudiando este tema y que es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios y que todo esto se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Esto es la doctrina bíblica. Entonces, vamos a comenzar. La oración, y por eso puse que es 8, la oración, la octava clase, y un muy breve resumen. Como vemos, la oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano. El cristiano que no ora no va a avanzar, no va a ir siendo transformado. Necesitamos leer la palabra y orar. Entonces, la oración es de vital importancia para el desarrollo del cristiano. Y esto de orar debe de ser una necesidad, no una costumbre religiosa, sino más bien el deseo de nuestro corazón, recordando que los necesitados somos nosotros. Y al acercarnos a Dios también podemos pedirle toda cosa lícita y que esté de acuerdo a su palabra, motivada por el Espíritu Santo para estar en comunión con nuestro Señor. La Biblia nos invita a que oremos todo tiempo. En las citas que estuvimos y estamos viendo, y es en Colosenses 4:2, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí vemos esto, perseverar. Para esto es muy importante para nosotros que perseveremos en la oración. O sea, estando en cualquier momento de dificultad, de gozo, alegría, perseverar en la oración, velando en ella, dice aquí, con acción de gracias. Y hoy vamos a ver si todavía alcanzamos el tiempo, la importancia de que toda oración debe de ir acompañada de acción de gracias. Todos tenemos algo que agradecer a Dios y yo creo que es todo lo que tenemos, se lo debemos a Él y le tenemos que dar gracias a Él. Primeramente por una salvación tan grande, nuestro amado Señor Jesucristo, y que por Él podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia, para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro y conocerle cada día más. También está Primera de Tesalonicenses 5:17. En estos dos temas es en lo que hemos estado basándonos y que es orar sin cesar. Como vimos, esto de orar sin cesar quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga ni la postura, como ya los vimos las clases pasadas, que se adopte. Y ya que sabemos que no podemos estar todo el día sobre nuestras rodillas, sino más bien es la intención sincera del corazón. Esto es lo que va a ver Dios, la intención sincera de nuestro corazón. Vimos que orar se traduce del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Como vemos, son verbos que implica humillación, no entrar a la presencia de Dios con soberbia. Así es que debemos de pedir con humildad para suplicar, para pedir a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que la oración no es un monólogo de que yo llego y le presento así mi lista al Señor, ni siquiera lo escucho. Es la oración un diálogo y un acto de comunicación con Dios y la necesidad de nuestro corazón. Así es que hemos estado estudiando algunas características y beneficios que obtenemos para nuestra vida a través de la oración y tener esta comunión preciosa. Una vida de oración no tiene igual, porque ahí es cuando nos comunicamos con nuestro precioso Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Las características y lo que hemos ido dando lo voy a dar muy brevemente. Uno, que es como primer punto de la lección, se vio que debemos tener la seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos. Esto es vital, porque si tú te acercas a orar y no crees que Dios te está escuchando, pero la Biblia dice que el sí nos oye, que su oído no se ha endurecido para no escuchar y su brazo no se ha cortado para no salvar. Entonces debemos tener la seguridad que Dios nos escucha las oraciones de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que hemos nacido de nuevo, los que hemos reconocido que Jesús murió por nosotros, Él murió en nuestro lugar y ahí en esa cruz del Calvario, el que nunca cometió pecado por nosotros, tomó nuestro lugar y ahí en la cruz él con su sangre nos lava de nuestros pecados. Todo aquel que se acerca y confiesa que nos perdone a través de su sacrificio de la cruz y creyendo también que Él resucitó y así nos justificó, que Él es el único Hijo de Dios y por el cual nos podemos acercar a Dios. Y a esto se le llama nuevo nacimiento. Entonces son los justos los que han nacido de nuevo. También vimos otro punto que la oración aprovecha para. O sea, vimos para qué es provechosa la oración. Y es un punto muy importante, mantener comunicación con Dios. Si dejamos de orar, dejamos de tener comunicación con Dios. Entonces, ¿qué tan importante es mantenernos en comunicación de Dios, con Dios, con Dios? Buscar la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para mi vida. Y esto lo hemos estado viendo constantemente a lo largo de todas estas clases y que toda acción que vayamos a hacer, preguntarle a Dios cuál es su voluntad en ese paso que vamos a dar. Y otro punto fue obtener fortaleza, otro punto obtener auxilio. Vimos otro que es obtener limpieza, como lo mencioné también en el primero, solamente es esto a través de la sangre del Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. Confesar el pecado y apartarnos del pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Interceder también por los hermanos fue otro punto. Y ahora vamos a ver, no, también, perdón, el tercer punto que se vio de esta lección fue cómo se debe orar. Vimos que debemos orar según el modelo de oración dado por Jesús a sus discípulos, ahí basado en Lucas 11:1 y Mateo 6:7. Y que cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, les indicó un modelo de oración y que debe de ser una guía a seguir. Entonces, y que cada frase de la que habla el Padre Nuestro, que allí se menciona, nos sirva en cuanto a la actitud y motivaciones correctas, reconociendo nuestra necesidad de que Dios reine en nuestras vidas y en la sociedad. Y este modelo de oración del Padre Nuestro será en otro módulo de oración, otro módulo de enseñanza que lo demos. También vimos que a cómo debemos orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que debe de ser con fe, estando a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos. Esto quiere decir que así como nos acercamos a pedirle a Dios que nos perdone todos nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces aquí también como otro punto vimos que debemos de esperar la respuesta del Señor. Es aquí cómo se debe orar. También vimos que debe de ser en el espíritu y con entendimiento. Todo esto sí lo vimos. Otro, en esto de cómo se debe orar, también vimos que Dios mira la intención del corazón y no tanto el tiempo. Así es que aquí, como les decía la clase pasada, seamos sinceros, estamos orando a Dios. ¿Cuánto tiempo de tu vida, cuánto tiempo de tu día le dedicas al Señor?
¿Cuánto? ¿Oramos? Y claro que debemos de orar también cada vez que vamos a comer para que el Señor bendiga nuestras oraciones, nuestros alimentos. Eso es muy importante y darle gracias. Como en toda oración no debemos de olvidar la acción de gracias y que gracias a Él hoy tenemos que comer y que bendiga ese alimento en el nombre de Jesús. Entonces, esto es lo que vimos que nos tenemos que hacer esta pregunta, aparte de orar cada vez que vamos a orar, a comer o que estás tomando agua, o sea, cuando tomamos agua, comemos, porque qué buena es el agua que el Señor nos da y qué necesaria es, pues darle gracias al Señor en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Entonces, seamos sinceros, oramos en la mañana, nos apartamos un rato a Dios para orar en la mañana, ponerle nuestro día. Nos estamos, bueno, aquí con el apóstol Sergio Enrique, en Ministerios de Benecer, a las 5:30 estamos orando, lo que es el lunes, miércoles, jueves y viernes. Además de que pues debemos de tener las oraciones personales y también orar al finalizar el día dándole gracias por todo. Hoy vamos a ver también la importancia esto de dar las gracias. También vimos la postura correcta, que no hay una, aquí dice Dios mira la intención del corazón, no, perdón, ¿cuál es la postura correcta? En realidad la Biblia no especifica que hay una postura de nuestro cuerpo para orar. Lo que sí enfatiza es llegar con un corazón contrito y humillado. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Eso sí lo marca muy bien la Biblia. Vimos que de las posturas que nos menciona la Biblia, pues podemos orar con los ojos abiertos, podemos orar de rodillas, también con los ojos cerrados, podemos orar como estamos viendo la postura, pues puede ser también postrados. Lo vimos todo esto un poquito más a detalle. Acostados en la cama, cuando tú estás acostado también. Padre, muchas gracias por esta cama, o gracias por esta noche que me das en descanso, que ya estás acostado, ¿no? Acostado también puedes orar y también se ora de pie. En todas estas clases que llevamos hemos visto que como conclusión que nuestras oraciones, que es importante para que nuestras oraciones sean escuchadas, que llevemos una vida íntegra delante de Dios en Cristo Jesús y si algo tenemos contra alguien, perdonar. Ahí lo dice Lucas 11:4. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Entonces, si algo las han hecho, es mejor perdonarlos, incluso aunque no nos pidan perdón, pero nosotros perdonarlos como nuestro Dios nos perdona. Pero si hemos pecado nosotros contra Dios, sí tenemos que mencionar que hemos pecado. Si hemos hecho algo que a Dios no le agrada, sí lo tenemos que confesar para que sea pecado perdonado. Entonces nosotros a Dios sí le tenemos que confesar todos nuestros pecados, pero si alguien nos ofende a nosotros, aunque no nos pida perdón, sí debemos de perdonar para que no haya amargura en nuestros corazones y con eso pues muchos sean contaminados. Y hoy ya vamos a empezar con esto, que es en este punto es el 5, oraciones que son escuchadas. Ya vamos avanzando un poquito en las oraciones que son escuchadas. Espero en Dios que sí podamos terminar este punto. Veríamos las oraciones que son escuchadas y luego vamos a ver las oraciones que no son escuchadas. Aquí en Filipenses, y esto es muy importante porque nada ganamos con afanarnos. Y el apóstol Pablo nos dijo, y vean, por favor, este punto que vez tras vez en la oración debe de ir acompañado con acción de gracias. Si recibimos una sanidad, alguna respuesta de Dios, por ejemplo, los 10 leprosos, solamente uno regresó a dar las gracias y fueron 10 sanados. Y dijo el Señor, ¿cuántos eran? No eran 10 y solo uno
ha regresado a dar las gracias. Debemos de ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Y aquí en Filipenses 4, 6 y 7, veámoslo bien y de verdad memoricémoslo porque es de gran ayuda para nuestras vidas. Aquí como inicia el Filipenses 4, 6, 7. Sí, por favor, hermana Maru, ¿me puedes empezar nada más los versículos del capítulo 4 de Filipenses, el 6 y el 7, por favor? Amén, pastora. 15:24. Ay, se me fue No, la luz. 15:20. no, es Filipenses 4, 6. ¿Sí tienes luz, Maru? Sí, se me bajó un poquito la intensidad, Ah, ok. pero Filipenses 4, sí. 6 y 7, por favor. Ay, ay, Filipenses. Filipenses 4, versículos 6 y 7, Maru, por favor. 7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es esto? Y aquí, miren, dicen que por nada estemos afanosos. La versión de la Biblia de las Américas dice, por nada. O sea, lo que tuviste un problema, un altercado, tienes un problema financiero, una enfermedad. Aquí dice que por nada estemos afanosos, porque cuando nos dan la noticia, si es una enfermedad terminal o que dicen que están en esta, te dicen, dice el médico, es que está ya en etapa avanzada, pues uno siente que se le encoge el corazón. Recibimos eso, pero ahí es donde empieza la batalla. Dice, por nada, entregar esa angustia al Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Dice, por nada estáis afanosos. Un problema, una discusión, un problema con un familiar, orar, orar. Por nada estéis afanosos y viendo aquí los pasos a seguir, dice, antes bien en todo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tema estamos viendo? La oración. En todo, circunstancia, en toda. ¿Estás feliz? Recibiste una buena noticia, estás pasando un buen tiempo, qué bueno. Alabado sea el Señor, dale gracias. Estás pasando en tiempo de carestía, dale gracias. Aquí dice, por nada, por favor, subrayenlo y véanlo, por nada, porque somos muy dados a angustiarnos. Recibimos esto, pero no lo entregamos. Entonces, aquí dice, antes bien en todo mediante oración y súplicas y con acción de gracias. Por nada estáis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, porque vimos que la oración debe ser con súplica, petición, no con arrogancia, no con exigencias, porque a Dios no se le podemos venir a exigir absolutamente nada. Debemos ser humildes, sino oración y súplica. Y ahora sí, con acción de gracias. Estamos viendo que toda oración debe de ir acompañada con acción de gracias. Y dice, y sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Señor, hoy tuve una discusión, perdóname, si tú puedes decir por qué no contesté como debía, no fui misericordioso como tú has sido misericordioso. O sea, por todo, dale la petición a nuestro Dios. Y luego aquí está la promesa de lo que Dios va a hacer, porque dice, y la paz. Esta es la respuesta, esta es la recompensa. Aquí venimos, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces dice uno,
¿Cómo es posible que yo sienta esta exquisita paz? Qué tremendo y qué hermoso esta paz que yo siento. No sé cómo, pero yo confío en Dios. Y sentir esa paz es algo increíble. Ninguna pastilla, ninguna terapia, nada. Cuando tú entregas tu carga a Dios y estás consciente que Él te oyó y que tú puedes confiar en Él en todo momento, viene esta paz, que además es un fruto del Espíritu. Y esto es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y esto debe de evidenciarse. Si oramos, no nos podemos levantar igual. Si entraste todo turbado, todo alterado a la oración, no podemos salir igual. En la oración se lucha, en la oración se entrega. Y ya que empiezas a sentir esa paz tan exquisita, ya llegó la respuesta y tú confías en Dios. Y aunque no ahorita estás viendo la respuesta, pero esa paz guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y nos levantamos de la oración ya no de mal humor. Se tiene que ver, se tiene que evidenciar que oramos. No nos podemos levantar de la oración igual que como entramos, con el mismo mal humor que como entraste, no, o con la misma angustia. Se debe de evidenciar cuando tú te levantas de la oración, se debe de ver el fruto. Y esa paz es la que guarda nuestro corazón en cualquier problema que estés. Y esa paz la ven las gentes, lo tienen que ver. Entonces tenemos que ver esto. En ocasiones, bueno, yo he pasado, les voy a dar un testimonio en cuanto a que una ocasión que estaba pasando un problema financiero muy fuerte. Me encontré un familiar y me dijo, se me quedó mirando cuando lo saludé y me dijo, se me quedó mirando y me dice, no sé, no sé cómo tienes esa paz con el problema que tú estás pasando. Si yo estuviera pasando tu problema, no sé cómo estaría. Entonces yo le contesté, es porque el Señor Jesús mora en mí y esa es la paz que el Señor nos da. Y ahí tú das testimonio. Y entonces se debe de evidenciar esto. Y el Señor me ayudó, créanme que el Señor me ayudó. El Señor nos ayuda en todo. Es hermoso nuestro Padre Celestial. Y como dice Santiago, no reciben porque no piden. Entonces debemos de acercarnos. Ahí, pues si no piden es porque ni siquiera oran. Debemos acercarnos al Señor a orar y dar gracia en todo. Tenemos el concepto que la oración, aquí dice entonces, como está en Filipenses 4:7, que la oración de gracias, muchas personas piensan que la oración de gracias se efectúa solamente cuando se acontece algo agradable. ¿No es así? Ay, gracias por la comida, gracias por este baño que me permitiste dar, gracias por esta ropa, gracias Señor que hoy pude avanzar en el estudio, gracias porque te pasó algo agradable, ¿no? Pero el concepto que la Biblia muestra es que debemos orar dando gracias en medio de cualquier circunstancia. Sí, sí, por favor, hermana Clau, ¿tienes ahí tu Biblia en la mano, hermana Clau, para que me puedas leer Primera Tesalonicenses 5:18? Y hermana Ángeles, si tú vas buscando Romanos 8:28 para hacer una... Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué te dice ahí, hermana Clau, la Biblia? Ahí en este versículo que acabas de leer. Pues que tenemos que dar gracias, porque así es la voluntad de Dios. Nos vaya bien, nos esté yendo bien, o nos vaya como nos vaya, o como ves, hermana Clara. En todo, aún en las cosas difíciles hay que dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. No dice nada más en las cosas buenas. Y esto es porque como hijos de Dios sabemos que
todo lo que nos acontece, todo. Incluso Sí. si todo, un robo, algo que se suscitó, pero te guardó Dios la vida, todo. Sí, ahorita va a leer la hermana Ángeles, por favor, Romanos 8:28, porque esto lo tenemos que saber, que todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, tiene un propósito en nuestra vida. Entonces vamos a dar gracias. ¿O no creen así, hermana Clau? Sí, pastoramente. A ver, hermanita Ángeles, por favor, en Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28. Y Sí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ahí está. Y era lo que veí, lo que acaba de leer la hermana, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos un propósito de parte de Dios. Y aquí lo dice. ¿Lo puedes repetir, hermana Ángeles? Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que somos llamados y tenemos un propósito y que Dios nos ha dado en esta tierra. Y ahí en Efesios 5:20 dice, otra vez, y por favor subrayémoslo, estamos viendo la importancia y que no se nos olvide nunca de dar gracias. Aquí en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo. Por favor, subrayémoslo y sobre todo nuestro corazón que penetre esta verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Así dice Filipenses 5:20, porque oramos al Padre en el nombre de Jesús. Dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y yo quisiera darles un testimonio de Connie Ten Boom. Es una cristiana, era una familia cristiana. Los Cornington, era una familia cristiana los Boom, y esto fue en el tiempo de Hitler. Esta familia de Cornington Boom era una familia consagrada a Dios, viviendo bajo los principios de la Biblia. En 1940, la familia Ten Boom fue arrestada y llevada a los campos de concentración, pues arriesgaron sus vidas para salvar a muchas personas. Ellos ayudaban a mucho judío y entonces pues les tendieron una trampa y fueron arrestados y llevados a los campos de concentración allá con Hitler. Y incluso la hermana Corrie sobrevivió a todo esto, no su padre, ni su hermano, ni su hermana, pero ella sí. Y lo que ella platicaba aquí de dar gracias porque ella fue aprisionada, fue arrestada junto con su hermana Betsy. Su hermana Betsy era una mujer también de mucha oración y muchísima fe. Si pueden leer esto acerca de la familia, de verdad, de los Ten Boom, es impactante el amor que tenían por Dios y por las personas, ayudaron a muchos judíos. Y entonces aquí dice que ellos arriesgaron sus vidas para salvar a muchas personas. Y Betsy, que era la hermana de Corrie, le decía a su hermana Corrie, Da gracias a Dios por las pulgas y piojos, porque dice la hermana Corrie, que da testimonio, dice que eran pues unas salas así muy grandes que las han de haber visto también en las películas y tenían muchas camas y había muchas, ahí como vemos, pulgas y piojos. Imagínense entre el frío, el maltrato. A ella van a ver todo lo que padecieron. Y Betsy era una mujer de oración. Y miren, aquí dieron gracias por las pulgas y los piojos. ¿Tú darías gracias por las pulgas y los piojos? No. Pues aquí dijo, ellas sí dieron gracias por las pulgas y los piojos y vamos a ver por qué.
Y miren, aquí dice, Betsy le decía a su hermana Corrie, da gracias a Dios por las pulgas y piojos. Y le decía a Corrie, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, lo mismo que me dijo ahorita, no, pero lo mismo dijo Corrie, no, ¿cómo? Dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las pulgas y piojos transmiten todo tipo de enfermedades, ¿sí o no? Pero así lo hizo. Empezaron a dar gracias por las pulgas y los piojos, dándose cuenta de que se volvieron sus aliados, ya que los soldados alemanes no entraban ahí. Eran en eso, en donde estaban ellos concentrados ahí en esa área, no entraban los soldados precisamente porque había pulgas y piojos, y ahí no quería entrar ningún soldado. ¿Cómo ven? Además de que se les trataban muy mal. Dice, entonces, como transmiten todo tipo de enfermedades, pero lo hicieron. Y dándose cuenta de que se volvieron sus aliados, ya que no entraban por esto los soldados alemanes. ¿Y qué creen que podían hacer? Leer la Biblia. Y la leían 2 veces al día en aquel cuarto donde estaban 700 mujeres porque los soldados no querían levantar siquiera los colchones. Pues si había pulgas y piojos, ya saben que son bien contagiosos, que sí se pegan. Y por eso podían ellas leer la Biblia 2 veces al día. Hermanas, y ahora que nosotros tenemos la Biblia a nuestra disposición, ¿cuánto tiempo la podemos leer? Cuando están en todo ese tipo de verdad, ¿cómo se aprecia la palabra? Debemos apreciar este tesoro que tenemos. La palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino y darle gracias a Dios por su palabra. Y aquí dice que ellas podían leer 2 veces la Biblia en ese cuarto que estaban 700 mujeres. Y esto era el alimento de su alma. Y no en otros lados no lo podían hacer. Eran revisadas exhaustivamente. Y entonces, cuán agradecidos tenemos que estar con Dios, que tenemos hoy libertad en este país de leer la preciosa palabra de Dios. Demos gracias a Dios en este momento. Demos gracias a Dios por la preciosa palabra de Dios que tenemos. Esto es vida para nosotros. Apreciemos la preciosa palabra de Dios. No la dejemos al último del día. Busquemos y dejemos un buen tiempo de la palabra para leerla, estudiarla, escudriñarla. Damos gracias a Dios en este momento que nos está oyendo porque esto es un tesoro, es una perla de gran valor para nosotros. La debemos, en nuestro corazón debe de haber cabida de la palabra de Dios. Es preciosa su palabra y es eterna. Demos gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, que es vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos des revelación de tu palabra para conocer tu voluntad, el propósito eterno que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es que aquí, como dice, cuán agradecidos tenemos que estar con Dios en todo tiempo, que hoy hay libertad en este país para leer la preciosa palabra de Dios. Así que aprovechemos este tiempo para hacerlo, dando gracias a Dios por todo, por nuestra salvación, por tu familia, por tu esposa, por tus amigos, por tu esposo, por tus padres. Empieza a darle gracias. Ahí lo que el Señor te está poniendo, toda su enorme bondad y misericordia para con nosotros, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, se renuevan cada día estrenamos misericordias de Dios a través de Jesús. Por el trabajo que te ha dado, por la comida. Y debemos, por la atención médica que has recibido, por tantas, no acabamos, hermanas, se nos va el tiempo y no acabamos en darles el tiempo de la lección. Y no alcanzamos a darle las gracias a Dios por tan bondadoso que ha sido a lo largo de nuestra vida. Él ha sido fiel y debemos de darle siempre gracias a nuestro Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Otra de las cosas que aquí que estamos viendo que las oraciones que son, ¿cuáles son las oraciones que escucha Dios? Ya vimos que es la acción de gracias. Dios escucha esa oración. Otra oración que Dios oye es para que no entremos en tentación. Ahí lo vamos a ver. Hermano Tony, si luego va preparando su Biblia para que pueda leer, nos apoye con algún versículo bíblico, si la tiene a la mano o si no, ahorita continuamos leyendo y que la vaya preparando. ¿La tiene a la mano, hermano Tony? Perdón, estaba en el mute. Sí, aquí la tengo. Tiene Mateo 26:41. Estamos orando con qué oraciones oye el Señor. Vamos a ver que oye las para no entrar en tentación. Mateo 26:41, por favor. Permítanme. Mateo, ¿cuál, perdón? 26:41. 26:41, por favor. A ver, aquí está. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Todo? ¿Me sigo? No, hasta ahí. ¿Quién está diciendo esto? O sea, ¿quién dijo esto? Debe estar en rojo en su Biblia, ¿no? O en qué, no sé. Jesús ora en el Getsemaní. Ajá, entonces Jesús, ¿a quién estaba diciendo esto el Señor Jesús? En Mateo 26, A 41. Pedro y a los dos hijos. A los dos hijos de Zebedeo, ¿no? A los tres que le acompañaron ahí y vemos que Dios sí oye esta oración, es lo que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos lo está diciendo a nosotros el Señor Jesús también. En este caso que acabamos de leer, ¿cuál sería la tentación que los discípulos iban a enfrentar? Porque aquí el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto, como vemos, ya estaba en el huerto de Getsemaní el Señor. ¿Qué iba a pasar? Ya iba a ser pronto a ser sacrificado en la cruz. Y él le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tentación podrían caer sus discípulos en ese momento, en esa situación tan difícil que vivieron? ¿Cuál sería la tentación? Si alguien tiene la respuesta, ¿cuál sería la tentación? Porque hoy estamos viendo que la respuesta es para no entrar en la tentación. Entonces aquí dice el Señor, velad y orad para no entrar en tentación. ¿Cuál tentación podrían entrar los discípulos en ese momento? ¿Qué pasó? Podría ser el que de hecho pasa, ¿no? Que negaran al Señor Jesucristo. Así es. Exactamente. O quejarse de la queja de estar despiertos y sin comer, sin estar descansados. Sí es, pero en este contexto que estamos viendo, ellos ya acababan de venir de la última Pascua que celebraron con el Señor Jesús en el lugar alto y en el aposento alto. Y aquí el Señor les decía, velad y orad para que no entréis. En el contexto que estamos aquí viendo, era el que permanecieran fieles. Pedro lo negó 3 veces, todos se dispersaron, lo dejaron solo. El que permanecieran fieles a Jesucristo y no negarlo, el de no darle la espalda al Señor Jesús, ya que las circunstancias eran muy amenazantes. Así es que cuando estemos pasando todas estas tribulaciones, pedirle al Señor, Señor, hazme fiel.
Hazme fiel. Yo quiero permanecer en ti, que nunca te niegue. Es el Señor Jesús ahí el ya resucitado en Apocalipsis, le dice ahí a una de las iglesias, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Creo que es la de la... ¿A qué iglesia se la dice? Si alguien se recuerda, es séme fiel hasta la muerte. Creo que es a la de, bueno, mejor lo vemos. Séme fiel, si alguien lo tiene, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. ¿Alguien lo tiene? Si alguien me No. ayuda. De la vida. Es en Apocalipsis. Apocalipsis 2:10. Es Apocalipsis 2:10. Miren, vayamos allá, Apocalipsis 2:10. Qué tan importante es permanecer fieles y pedirle al Señor que nos libre de esa tentación, de negarlo o de negarlo en alguna conversación por pena o cualquier cosa, no testificarle a alguien cuando teníamos que hacerlo, que Dios nos ayude a permanecer siempre fieles a Él. Apocalipsis, ya alguien lo tiene, Apocalipsis 2:10. Amén, léelo, Amén. hermano. Dice, No, temas querido, en nada, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces a la iglesia de Esmirna. Sí, ¿Y está? Entonces, aquí en el 9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de la que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas que estás por sufrir. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea que cuando seamos probados, pedirle al Señor serle siempre fiel. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Es que tan importante como estamos viendo aquí, que para no entrar en tentación, pues pedirle al Señor en toda tribulación, en toda situación difícil, pedirle jamás serle infiel. Entonces, este tipo de oración, la del no caer en tentación, es la que a veces menos se practica por los cristianos, ya que muchas veces nos acordamos de orar hasta que ya el pecado nos ha alcanzado. Entonces, ¿qué tan importante es pedirle al Señor antes de caer en la tentación el ser librados? Y Dios desea que constantemente oremos para prevenir la tentación y poderle agradar a Él. Otro punto que vamos a ver en cuanto a qué oración estamos viendo este punto de oraciones que son escuchadas por Dios, o sea que antes de que fuéramos a caer en cualquier tentación, o sea, una persona que quizás, por un ejemplo, pues tiene problemas o ha tenido problemas con el alcohol y pues se presenta alguna oportunidad, pues pedirle no volver a caer en la tentación. ¿Alguien más me puede dar otro ejemplo para no caer en la tentación? ¿Alguien más puede decirme algún otro ejemplo para no caer en la tentación? Orar antes de no caer en la tentación, si alguien quiere participar y de comunicarlo. ¿Alguna tentación? Pues Jesucristo nos da el ejemplo, esa preciosa enseñanza, la cual nos dice, orad en todo tiempo para que no entremos en tentación. Y en el Padre Nuestro igual, porque al orar, Jesucristo dio el ejemplo en el Padre Nuestro, en la cual dice que debemos de orar y nos enseñó la enseñanza, que oremos y para que no estemos en tentación y Él nos librará de todo, pues de toda tentación y de todo mal. Pero un Y ejemplo, deme un pues ejemplo. en la oración verdaderamente, orando en verdad con fe
y la esperanza de que el Señor nos escucha, encontramos su preciosa paz. Esa paz que no alcanzamos a entender, pero Él nos lo da, confiando en Él que para Pues encontrar puede ser paz que a veces, pongamos un ejemplo, si está uno enfermo y te están prohibiendo comer algo y tú pues a veces la tentación es de comer esa cosa que en ese momento tú no la puedes comer. Orar al Señor que te dé esa fuerza, esa fortaleza de no comerte esa cosa que te puede dañar. O que si, como decías, a lo mejor un alcohólico que sabe que cayó en un alcoholismo y tiene prohibido ya el consumir alcohol, pues si ya conoce de Dios, ahora sí que orar, pedirle que el Señor le dé fuerza para no caer en esa tentación. Así es, todas estas cosas también, pues cualquier pecado, ¿verdad? Que nosotros pedimos perdón al Señor, pedirle fortaleza para ya no volver a caer en ese pecado y que nos libre de toda tentación de volverlo a hacer. Por ejemplo, también personas que han sido liberados de la pornografía, pues que en su computadora le pongan ahí todo lo que es un filtro. El hermano Tony sabe todo esto de las computadoras, poner un filtro o algo que no llegue esa cosa otra vez a contaminar su mente. El pecado de pornografía o sea, todo el pecado con el que hemos sido, que ya nos ha perdonado el Señor, como habíamos visto en la clase de receptores, evitar todas esas cosas, ¿se recuerdan? El que robaba, que deje de robar. Procure no ir a pedir un trabajo de cajero en el banco, ¿verdad? O sea, digo yo, como ven. Sí. Porque ahí está la mera tentación, ¿no? Sí. Pues sí, Entonces, en lo sí, si que, todavía no completamente de ese pecado, de plano, mejor que ni se arriesgue. pues sí, Si se y eso, siente inseguro, ajá, correcto es no caer en esa tentación. exactamente, y también, por ejemplo, pues no caer en la tentación de serle infiel a la esposa o al esposo, ¿no? O sea, cualquier cosa en la que el Señor ya nos ha rescatado, no volver a hacer eso. Puede ser, ¿no? Entonces le pedimos al Señor por todo esto en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora, muchas gracias a todos que han estado aportando ejemplos. También aquí dice que otro de las cosas, que oraciones que Dios escucha es para ser librado de nuestros enemigos. ¿Lo crees tú? ¿Que Dios te ha librado de tus enemigos? ¿Que Dios ha Amén. escuchado esas oraciones que te ha librado de tus enemigos? Amén, sí. Amén. Pues vamos a claro, ver sí, un ejemplo. ¿Mande? Sí, hermana Maru. Y nos libra de todo, de nuestros enemigos, de todo nos libra el Señor. ¿Qué pasó? Así es, hermana Lulú. Así es, Dios nos libra. Vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia de cómo el Señor nos libra. Un ejemplo en Segunda de Reyes. Voy a leerles aquí por el tiempo. Ahorita yo les voy a leer. Y para cuando yo termine, hermana Maru, ve buscando Segunda de Corintios 10:4 y Segunda de Corintios 10:5, porque ya con esto vamos a finalizar. No creo que me dé tiempo de más, pero bueno, vamos a ver por la hora. Aquí dice, para ser librados de nuestros enemigos. Y por favor me acompañan a Segunda de Reyes 19:14. Es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es Segunda de Reyes 19:14. ¿Qué oraciones oye el Señor? Estamos viendo para ser librado de nuestros enemigos. Así es que cuando tú tengas que ser librado de tus enemigos, oremos al Señor. Aquí dice, Sennacherib desafía al Señor. Sennacherib era un pagano, un impío. Aquí miren, vemos en Segunda de Reyes 19:14, dice, entonces Ezequías
tomó la carta de mano de los mensajeros. Por favor, este capítulo es tremendo, es increíble y nos ayuda mucho en nuestra fe. Si tú te vas ahí, por favor, ve en tu Biblia, Segunda de Reyes, en el capítulo 14. Vamos a verlo un momentito antes de terminar y van a ver, ahí está el reinado de Amasías, Segunda de Reyes 10, no, perdón, no, es Segunda de Reyes 19. Aquí me equivoqué, aquí lo tengo yo también en papel, la Biblia, aquí la podemos ver. Aquí dice, Judá es librado de Sennacherib. Nada más les voy a dar una introducción. Aquí dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquelim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado a blasfemar. Este hombre estaba blasfemando en contra de Dios, dice, a blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré he aquí pondré yo en él un espíritu y oiré un rumor y volverá a su tierra y hará que en su tierra caiga espada. Y esto pasó. Y si nos vamos, por favor, ahí al versículo 14, y dice, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después de que hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. O sea, aquí ya es lo que debemos de hacer, poner toda nuestra ansiedad sobre de Dios, o sea, como lo acabamos de ver al principio, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y esto fue lo que hizo Ezequías. Tomó las cartas de mano de los embajadores, de los que estaban blasfemando a Dios, y subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró a Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, ahí está en la pantalla, y dice ahí está que estoy leyendo, es la Reina Valera 60, dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Y ahí vemos el 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces aquí, ¿hasta cuál estaba que puse? Sí, aquí está en el 19. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos puede librar de nuestros enemigos, y aquí lo vemos. Y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú solo eres Dios. Así es que cuando estamos siendo atacados por quien nos hace daño, cualquier persona que te esté haciendo daño,
puede ser un enemigo natural, o sea, puede ser hombre, puede ser mujer de esta tierra, o pueden ser ataques espirituales. Entonces, cuando somos por ataques espirituales también, entonces, cuando estemos siendo atacados, tanto sean enemigos naturales como espirituales, es el momento de ir delante de Dios, como lo acabamos de ver, que aquí lo hizo el rey Ezequías, y clamar por ayuda. Las batallas se ganan orando. ¿Cómo se ganan las batallas? Orando Orando. y no agrediendo, no poniendo, si nos hicieron un mal, no vamos a ir a hacer otro mal. Se ganan las batallas orando, porque no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y mora en nosotros el Espíritu Santo. Esto lo tienes, Maru, en 2 Corintios 10, 4 y 5. Por favor, comparemos con esto, con lo que nos dice el apóstol Pablo de cómo debemos de pelear nuestras batallas, tanto sean espirituales. Miren, veamos en 2 Amén. Corintios. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Miren, ahí vamos a ir, desglosando un poquito estos versículos. 2 Corintios 10, 4. Les voy a leer la versión de Dios habla hoy. La que leyó la hermana Maru es la Reina Valera Valera contemporánea. Sí. Aquí vemos que porque las armas de nuestra contienda, estoy hablando la del Dios habla hoy, no son carnales. Tú y yo no podemos pelear con armas carnales. Eso es lo que vamos a desglosar. ¿Qué son armas carnales? Pues son armas humanas y de este mundo. ¿Cómo vamos a pelear batallas espirituales con armas humanas de este mundo? Por eso dice el apóstol Pablo que porque las armas de nuestra contienda, y estamos en guerra, estamos constantemente en guerra, siendo agredidos por como dice ahí, por principados, potestades, seres espirituales de maldad en las regiones celestes, y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, ¿cómo debemos de pelear las batallas? Las debemos de pelear, pues, como dice aquí, con armas que, miren, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa esto? O sea, fortalezas, tanto razonamientos erróneos, egoístas, doctrinas falsas en contra de Dios. Vamos a leer otra versión. Aquí miren cómo dice. Si las están viendo aquí en la pantalla, aquí dice, porque las armas de mi combate no son humanas. Por eso aquí puse que las contiendas no son carnales, sino son humanas, sino porque las armas de mi combate, de mi lucha, no son humanas, sino el poder de Dios para demoler, sino son el poder de Dios para demoler fortalezas. Y aquí dice destruir teorías, o sea, doctrinas falsas en contra de Dios. ¿Qué es una fortaleza? Si nos vamos al diccionario Bain, es del griego de la palabra 3794, que es la palabra uroma, que se usa metafóricamente de aquella cosa, metafóricamente se usan de aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Es lo que se encuentra en el diccionario Bain. Son las cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. No vamos a ganar una batalla en nuestras fuerzas.
Y como vemos, el siguiente versículo lo describe. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que veamos que no es de Dios ni viene de Dios, lo debemos de sujetar plenamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Al señorío de nuestro Señor Jesucristo lo debemos de sujetar. Así hablar. Llevo todo este pensamiento que se está levantando en contra de tu conocimiento, Señor, lo llevo cautivo a los pies de Jesucristo. Todo someterlo al señorío de Jesucristo. O sea que solo la palabra de Dios puede derrotar las falsedades satánicas, las doctrinas diabólicas. Entonces debemos permitir que Dios pelee nuestras batallas porque nuestra batalla no es contra carne y sangre. Y aquí en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo nos habla de la guerra espiritual, de la armadura que tenemos, y dentro de esa armadura dice que debemos de calzarnos los pies con el apresto de la paz del evangelio. Debemos de predicar el evangelio de Cristo y calzarnos los pies con el apresto de la paz. Nosotros somos hijos de paz, bienaventurados los pacíficos de corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos de pelear la batalla. Dios va a pelear la batalla porque nosotros estaremos en paz. Ese es un arma, véanlo en la armadura. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Está el casco de la salvación, lo podemos ver en Efesios 6. Y eso se presta para todo un tema y toda una profundidad tremenda, pero vemos que ahí, y que dice ahí, en Efesios 10, y lo vemos desde el versículo 10 al 18, y miren, dice, toda la armadura de Dios. Estamos hablando de que debemos para ser librados de nuestros enemigos, no vamos a luchar con armas carnales, sino poderosas en Dios. Y estas se encuentran todos aquí en Efesios del 6, del 10 al 18, y ahí dentro del 18 está la oración nuevamente. Entonces aquí dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así los están comparando con lo que acabamos de leer. Y dice, y revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuevamente de quien lo dice, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora nos dice el apóstol Pablo que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. O sea que sí hay días malos y sí vamos a vivir días malos. Entonces, para poder resistir el día malo, pues debemos de estar bien armados. Habiendo hecho todo esto, estar firmes. Y si nos vamos a lo que es el tema de esta clase, que es la oración, pero aquí vamos viendo, ceñida vuestra cintura con la verdad. Vemos las armas de Dios. Como vimos, ¿qué es lo que puede derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? La palabra. Y aquí dice, cíñanse vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia, calzados los pies, aquí está, con el apresto del evangelio de la paz. Fíjense qué armas tenemos. En todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada. Aquí está, esta es la espada del Espíritu, la preciosa palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es la espada. Y con toda oración, ¿cuál es el tema? La oración, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad
¿Qué les decía el Señor? Velad y orad para no caer en tentación, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta también la vamos a ver más adelante porque debemos de orar por nuestros hermanos. Y entonces aquí por eso dice, debemos permitir que Dios pelee nuestras batallas porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso es tan importante la oración, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino como lo acabamos de leer, contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, pues ya nos llegó la hora para la siguiente clase. Ya sé que, pues que Dios nos ayude porque la siguiente también está un poquito larga, es para guianza. Y con esto, pues aquí le vamos a dejar para la siguiente. Y por favor, no falten. Como ven, todo esto es muy importante irlo conociendo porque no podemos andar dando golpes al viento. O sea, debemos de ser humildes, reconocer nuestra necesidad de Dios y buscar de Dios su ayuda en todo tiempo. Amén. 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 Pues vamos a hacer una oración y como hemos estado viendo, pues vamos a dar gracias a Dios. Y si tienes alguna petición ahorita, pues tráela a los pies de Jesucristo. Echemos toda nuestra ansiedad. Como vemos, Él te puede ayudar en todo. ¿Tú lo crees? Él te puede Amén. ayudar en todo. Entonces vamos a orar, nada más un amén por ahí. Te puede ayudar en todo. Él te puede ayudar en todo. Amén. 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 Bien. Vamos a orar, pero no antes, antes de terminar, quisiera que si hay alguna persona que nos esté oyendo o que nos va a oír después, que nunca le ha rendido su vida al Señor Jesús, pero hoy le está hablando por su nombre el Señor y dice, yo te necesito, Señor Jesús, que venga Él, que le rinda su vida al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración todos juntos por aquella persona que hoy quiera recibir al Señor Jesús en su corazón, que desee que Él reconozca. Si tú eres esa persona que reconoces que Jesús es el Mesías, ven a Él. Vamos a pedirle que nos perdone todos nuestros pecados. Si tú eres esa persona, no importa la edad, si a ti te está viniendo esta revelación de que necesitas al Mesías, de que necesitas al Hijo de Dios, ven a Jesús. Vamos a orar y a poner todo esto en manos de nuestro Dios. Si tú eres esa persona, ven, síguenos en oración. Es con una oración de fe, pidiéndole a Jesús que venga a morar a tu corazón. Vamos a hacerlo todos juntos esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias que nos enviaste a nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en tu Evangelio, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste, que diste a tu único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que fuera de ti no hay salvación. Por eso hoy vengo corriendo a tus pies, Señor. Y te pido que por medio de tu sacrificio, por la fe en tu sacrificio que hiciste a favor nuestro, perdones mis pecados. Y yo sé que moriste por mí, pero resucitaste y me justificaste. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Te ruego, Señor Jesucristo, que tú tomes el trono de mi corazón. Yo, por la fe que tengo en ti, Señor, recibo el perdón de mis pecados y me rindo ante tu señorío. Te suplico que tomes el trono de mi corazón. Que venga, Señor Jesús, a mí. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Ven, Señor Jesús, y toma el trono de mi corazón. Muchas gracias, Señor Jesús, por oír mi oración. Y, Señor, te ruego que envíes tu Santo Espíritu a mi corazón para que yo pueda andar una vida agradando a Dios. Y te doy gracias, te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy
A todo el que te recibió, al que cree en tu nombre, le has dado potestad de ser hecho hijo de Dios, de llegar a ser hijo de Dios. Y hoy, Señor, que ha nacido de nuevo en este maravilloso milagro, has escrito su nombre en el libro de la vida. Te damos muchas gracias, Padre, por todas estas maravillas que hiciste. Nos gozamos junto a estas almas que, Señor, te han venido a buscar. Y todos juntos, hermanos, si tú tienes una petición ahorita en este momento, tú tienes una petición de oración, algo que te esté angustiando, vamos a ponerlo en manos de Dios y que Él te ayude. Padre eterno, como acabamos de escuchar en tu palabra, como lo acabamos de leer, que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de ti, con toda oración y súplica. Ahí pongamos nuestras peticiones. Pon tus peticiones. Si quieres sanidad, liberación, restauración, ayuda económica, lo que necesites, que sea lícito, ponlo delante del Señor en este momento. Él te está escuchando. Él te está escuchando y sus ojos están puestos en ti. Padre, echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros y te pedimos en este momento, Señor, te suplicamos, así como dice tu palabra, con toda oración y súplica y con acción de gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque nos estás escuchando y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien de aquellos que te amamos y con los cuales nos has llamado con un propósito. Te damos gracias por todo, Señor, porque esta es tu voluntad. Y, Señor Jesús, en este momento te damos las gracias por esta paz tan preciosa que envías a nuestros corazones. Y tu paz que sobrepasa todo entendimiento, no la entendemos, pero sí la necesitamos. Gracias por esta preciosa paz que fue por tu sacrificio, Señor Jesús, que hoy la podemos recibir. Te damos gracias. Y tú guardarás, Señor, nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos y te estamos tan agradecidos, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Te amamos, Señor Jesús. Eres nuestro precioso Señor y Salvador. Te amamos, Cristo. Te amamos. Tú eres nuestro Salvador personal. Muchas gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti, Dios, se ha dado todo el honor, al Dios omnipotente que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, porque tú nos amas y nos respondes con grandes cosas. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que han estado participando y a los que nos han abierto también sus casas, que han estado aquí desde el principio. Muchas gracias. Gracias sean dadas a ti, oh Dios omnipotente. Y te pido que bendigas a mis hermanos y que les des el descanso en esta noche. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos ustedes y que el Señor Jesús les bendiga. Y por favor, conéctense el próximo miércoles en la próxima lección de la doctrina bíblica. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Buenas noches.